público difícil, ¿eh? Bienvenidos a este podcast de comedia con datos históricos, míticos y culturales que causaron la histeria de México. Bienvenidos todos, hijos de San José Sánchez del Río. Mariano, ¿cómo estás? Soy hijo de San José Sánchez del Río, estoy muy bien, muchas gracias. Pues San José Sánchez del Río tenía 14 años, güey. Pues de alguna forma eres hijo de... De alguna forma, exactamente. Yo estoy muy bien, Omar, muchas gracias. Hoy estamos muy contentos de tener en el podcast a una gran invitada, amiga comediante, Ana Corcuera. Ana, bienvenida. Qué gusto que vengas de nuevo, ¿eh? Muchas gracias, me Sí. encantó. Me encanta siempre la historia, no crean. Ahorita me voy a robar un libro. Uno que otro libro, Uno sí. que otro libro, Sí, Había hay más, mucho pero ya de me lo historia, robé. Ay, a huevo. Ya se lo robó Omar. Omar. Oye, Bienvenida. Ah, perdón. Ay, ¿Tú no, tenías algo que no, decir? no, dilo. Por favor, caballero. Oye, Ana, hacemos una pregunta a todos los invitados. A ver. Y es, ¿cuál es tu relación con la historia? Creo que te habíamos preguntado, ¿no? La Sí. vez pasada. Cuéntanos Sí, no, otra vez. Sí, no, súper bien. Ahora, ¿cuál es? Ahora, ¿cuál es? Creo que Mejoró. mi relación más cercana con la historia es con mi abuelo, porque mi abuelo fue... ahí les va. A Ahí ver, les va, cuéntala, suéltala. Ya ven ¿cómo se llama la torre? ¿Cómo se llama esta madre? Ifel. La torre Eiffel. Hay una torre, no sé si fue el Ángel, no sé si... Latinoamericana. Esa madre. Su tío fue el arquitecto. Órale. Wow. Entonces, pues él se sabe un chorro de historias. Él nació en Santiago, Papasquiaro. Ok. Entonces, pues Uy, ya te has de paisano. imaginar, ya te has de imaginar toda la historia que se avienta siempre. Y Claro. las historias de los abuelos son Todo top, que ¿eh? veas. Son las Hay un- historias. Ajá. Creo que esas historias van a morir, ¿no? O sea, con nuestra generación, nosotros de abuelos, ¿qué vamos a decir, vamos güey? a No decir? mames, Sí, tenía, güey. tenía 300 seguidores, Y güey. mi TikTok no ¿Qué le va a pegaba. contar? Güey, claro, no mames. Oye, hay la torre latinoamericana es la que queda como en la... ¿En Latinoamérica? No, en Bellas Artes. Ajá. O sea, está Bellas Artes y luego se ve la torre latinoamericana. En la esquina de Bellas Artes queda muy bien la silueta de la esquina con la... Cuadra, ¿va? Cuadra, ajá. Geométricamente siempre me he está preguntado... muy ajá. preciso. ¿Quién es el arquitecto? No, Ay, sí, no. ¿De quién será, tío, el arquitecto, Sí, eh? sí, fue intencional, pues. no sé, güey. Pues luego le pregunto. justo- Ahorita sí, le marcamos. Investígate. Sí. Ahí me debes el ¿Fue dato. o no? No, pero sí cuadra muy bien. Cuadra va, con la esquina. perfectamente. Algo Ajá. así, algo así. También pues me regaló un libro de puras historias como de miedo. Es un libro negro. Guau. Y es de puras historias así, pues como pueblerinas. Ay, qué chido. Pero está bien verga, la Sí, neta. sí, Para sí. Viene la Halloween. llorona, güey. Viene que el niño escorpión. Viene que Ora. no, hombre, güey, pues mira. Qué Tanta chido. Bien historia. verga, sí. Qué chido. No solo te va a contar la historia, te dio un libro para... Te dio un Sí, libro. nútrete. Mira que ve. Se nutrió. Sí. Bueno, pues la historia de hoy no empieza con discursos ni con batallas. Ándale. Empieza en una casa. Una casa de 2 pisos, con un piso de madera y techos altos. Es ahí donde una de 3 hermanos escondía panfletos en su costurero, mientras el hermano mayor practicaba discursos frente al espejo y los demás hermanos podían escuchar desde la escalera. Era una casa en donde se quería, en donde se peleaban, en donde se reían juntos y a veces se gritaban sin filtros, como en todas las familias. Pero esta familia no era como todas, porque un día, sin que nadie se los pidiera, decidieron cargar con algo más grande que una familia, con un país. Hoy Anda. traigo para ustedes la historia de los hermanos que eligieron empezar una revolución desde el comedor de su casa. ¿Qué? Hoy traigo para ustedes los hermanos Cerdán. Sabrá Dios. ¿Quién sabe quién ve? Los hermanos Corcuera. ¿No? Hacen podcast y Hacen todo. podcast. Sí, hacen podcast, Revolución, también. podcast, Sí. ¿qué? ¿Qué onda? Síganlos, ¿Qué Sol onda? de Se Medianoche. juntó todo. Ay, Sol de sí. Medianoche. Sí, claro. Gran podcast. Sí, sigan a Ana en su podcast. Tiene un Sol de podcast. Medianoche con sus hermanos. mis hermanos. Los hermanos, increíble. Entonces, a lo mejor queda este episodio, a lo mejor fue la peor elección de mi vida de episodio, pero pues son los hermanos Corcuera, sígalos, por favor. Y si les gusta este episodio, denle like, a nosotros nos ayuda muchísimo, compártalo si le gusta, y estoy seguro que si le gusta este episodio, tenemos más episodios que le van a gustar. Y si lo está escuchando en Spotify, por favor, regálenos 5 estrellas, no menos. Ajá, y si no, váyase a la pena. Migajeros aquí no. Sí. Por favor. Ya vemos bastantes. Ya somos no un cabemos. chingo. Ya no cabemos aquí en el país migajerido. El contexto se desarrolla en la ciudad de Puebla, 1880. Ok. Son los inicios del Porfiriato. La ciudad respiraba inciensos, telares y miedo. Ok.
Los templos estaban llenos, las fábricas no paraban, y Porfirio Díaz gobernaba como si el poder no tuviera fecha de caducidad. Y cuando digo las fábricas no paraban, tampoco es como que, ay, mira, la feria del empleo, güey. Era gente que trabajaba 14 horas por Esclavizada. 2 pesos Sí. al día, Claro, güey. ajá. En una casona del barrio de El Alto vivía la familia Cerdán a la Triste. El padre... Cerdán a la triste. Ya empezamos muy, Sí. Muy mal. Empezamos muy tristes. Sí. ¿Está muy triste? Nada. Nah, Bueno, quién sabe. vemos. ¿Quieres a tus hermanos? Para saber qué tan triste va a estar. El padre, Manuel Cerdán, había sido diputado liberal y periodista combativo. Murió cuando sus hijos aún eran jóvenes, pero les heredó la idea de que México podía cambiar. Se equivocó, ¿ah? Claro. Vivimos en el mismo Evidentemente. México, ¿ah? Spoiler, Sí. No cambió. No nos pudo heredar otra cosa, jefe. Ah, ya sé. La madre, Carmen Alatriste, era estricta pero triste. No, era estricta pero sensible. Ok. Tenía carácter pero también fe. Educó a sus hijos en una mezcla de disciplina y ternura. En la casa no se alzaba la voz sin causa, pero tampoco se callaban las injusticias. Ok. Dale. De los 7 hijos del matrimonio, entre Carmen y Manuel, 4 se volverían inseparables. Y es en estos 4 hermanos en los que nos vamos a centrar en este episodio. Ok. Aquiles, el mayor, era impetuoso. Era un muchacho con la mirada siempre al frente. Carmen era... ¿Qué güey me... No, ¿Qué quieres nada. decir? ¿Qué Sí. pasó? Carmen... Mira. No, que la... Ay, la verga. Perdón los que están viendo esto en el YouTube. Dale. Esa- Carmen y Moreno. ¿Tienes hermanos, güey? Sí. ¿Y alguno se llama Aquiles? No, ¿ah? No. ¿Quieres decir Sebastián algo? y... No, pero Santiago. ¿es Aquiles Cerdán del que vamos a hablar? Es Aquiles Cerdán. Claro. Ah, de tu compa. Sí, ¿no? Ah, lo Hay conocido. calles. ¿Neta sí sabes? No. Pero No, sí, hemos sí. hablado de Aquiles Cerdán. Hemos tocado a Aquiles Cerdán por Ajá. encima. Sí, y este episodio no... Ni siquiera es él, ¿no? Ni Es de siquiera los es de él. hermanos. Ah, ok. Va de los hermanos y me centré un poco más en la figura de Carmen. Ok. Sí, pero va de los La hermanos. hermana. La hermana. La hermana. Ah, ok. Carmen era observadora, era testaruda y más audaz de lo que aparentaba. Ok. Natalia era cálida, con un genio silencioso que no se dejaba. Y Máximo, el más joven, tenía mucha hambre de probar que él también contaba. Es como el El complejo menor. del hermano Sí. pequeño, ¿no? Claro. De, yo también Yo también. puedo". Yo también quiero. Como saben, todos los que tienen hermanos, pues ellos no siempre se entendían. A veces discutían por ideas y otras veces por pendejadas. Aquiles exigía demasiado. Carmen cuestionaba todo. Natalia era la más mediadora y Máximo se presionaba para que lo vieran como algo más que el chico de los hermanos y para poder parecerse más a su hermano mayor, Aquiles. Ok. Pero al final del día comían juntos y siempre se cuidaban. Si uno se metía en problemas, los otros también y ya después cuestionaban. Ok. Desde jóvenes formaron una especie de pacto que jamás pusieron en palabras, pero entre ellos se entendían. Si uno se comprometía con una causa, los demás iban detrás. Oh, excelente. No era por obediencia, sino por algo más íntimo, era por sangre. Y mientras Porfirio Díaz se reelegía una y otra vez, los Cerdán hablaban en la mesa sobre temas familiares, otras veces sobre temas sin importancia, pero en muchas ocasiones también sobre derechos, justicia y algo que pocos decían en esos tiempos, defenderse del gobierno. Comenzaron a oír y leer ideas de un hombre con apellido de una de las familias más ricas de México, un tal Francisco Madero. Aquí es donde vale verga. Influenciados mis niños. Las conversaciones de los hermanos empezaron a girar sobre las ideas de Madero y notaban cómo éstas se oponían a las reelecciones de Díaz. Los Cerdán comenzaban a denominarse como otros antirreeleccionistas. Ok. Que es que es uno de los tantos motivos en el porfiriato por los que estalla lo que llamamos la Revolución Mexicana, que es el hecho de que Porfirio Díaz va una tras otra tras O otra y sea, no se va al poder. ya al antirreeleccionismo como tal. El antirreeleccionismo como tal. Asas y sas. Ah, sas y El sas. Porfirio Díaz, mira. Joder, su madre, 30 y tantos años, ¿no? Treinta. 6. 76 al 1910. Un putero de Un años. putero. Chingo, güey. Chingo. Mi matemática ahorita. Y yo trabado. Los hermanos no se volvieron maderistas por accidente, ni tampoco a la distancia. En 1909, durante una estancia en Ciudad de México, Carmen conoció personalmente a Francisco y Madero en una reunión privada organizada por simpatizantes del movimiento antirreeleccionista. Ok. ¿Cómo te no quedas? cualquiera. Conoció al chaparrito ricachón. Conoció al perrón.
A ella la presentaron como una mujer de, cito, carácter fuerte, discreta y con facilidad de organizar. Madero rápidamente quiso aprovechar esos talentos para su causa. Así que a Carmen le confió una tarea simple en apariencia. Era distribuir panfletos y formar un club antirreeleccionista en Puebla. Ok, activismo. Activismo Ajá. político, sí. No manches que después fue su novia. ¿Tuvo hijos con él? No se lo pierda. En el siguiente episodio. Lo que Carmen no sabía en ese momento era que con esa encomienda estaba entrando una red clandestina nacional que les podía costar no solo la libertad, sino la vida. Desde entonces, mantuvo correspondencia directa con Madero. Madero la consideraba un punto clave para organizar a las personas del centro del país y la quería enfocar a las mujeres que siempre estaban relegadas, pero para la causa constituían un gran número. Sumaban. Pero... Ahí sí valían. Ahí sí valían. Para agarrarse a vergazos, ahí sí. Ahí sí valían. Ahí sí. Pero también la tenía considerada para operar discretamente en una ciudad tan vigilada como Puebla. Y pues Puebla queda muy cerca de Ciudad de México, ¿no? Del centro de todo el poder. Y era muy vigilada. Y en el movimiento maderista, pues lo ideal es tener poder alrededor de las ciudades que quieras tomar. Claro. Si no vas a ser pendejo y te vas a meter al hoyo. Sí, ¿no? Aquiles, su hermano, pronto se unió al plan. Aquiles sí fue pendejo. Aquiles sí, ahí va. Sí, sí, a pendejo. No, de hecho sí andaba muy ahí con Madero, mi niño, y ya tomándose fates. Ay, no. Aquiles, su hermano, pronto se unió al plan. Él sí tenía contacto directo con militares retirados, tenía contacto con obreros, tenía contacto con pequeños comerciantes que no estaban con Porfirio Díaz. Carmen ponía orden, Aquiles buscaba aliados, Natalia hacía el papeleo y Máximo tomaba recados, copiaba documentos y hacía viajes cortos. Ok. Cuando Francisco I. Madero lanzó su campaña presidencial en 1910, los Cerdán ya estaban completamente involucrados con el movimiento antirreeleccionista. ¿Y los papás de los niños? No, estos ya están grandes. Ya están los grandes. papás. O sea, ya se murieron los papás. Ya. Ya Bueno, salieron de la conversación. Salieron del Abandonaron el chat. chat. Salieron del chat. La casa de los Cerdán ya no era solo una casa, sino que se convirtió en un importante nodo de logística. Ok. Dale. Ahí las armas poco a poco llegaban por partes. Según testimonios recogidos por Graciela Fabián Mestas, no estoy albureando, y otros historiadores locales, esas armas venían desde Veracruz y también desde Estados Unidos. Muchas veces ocultas en muebles, cajas de herramientas o mercancías de importación. Entonces, aquí nomás va a ser un paréntesis de... Esas armas venían de Veracruz y de Estados Unidos porque Estados Unidos interviene en la Revolución Mexicana. Cuando no sé si se acuerden o quede un poco claro, se dice mucho en la escuela que el momento en el que Porfirio Díaz empezó a valer verga fue en la entrevista con un periodista gringo en donde dice, no, México ya está listo para gobernarse. Sí, claro. En las siguientes elecciones no me va a reelegir, que son las de 1910. Ajá. Y sabes que al último se reelige. Pero realmente esa no fue la entrevista en donde valió verga. Donde valió madre fue en la entrevista que tuvo aquí en Juárez con el presidente de Estados Unidos, con William Taft. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Ahí en el palacio, en el antiguo ¿Aquí? palacio municipal. Aquí, Aquí a la vuelta. Aquí, mira. Aquí estaba ahorita hace Ahí rato el güey. estaba. Porque William Taft le empieza a pedir cosas a Porfirio Díaz de que, oye, necesito paso por el istmo de Tehuantepec para cruzar mercancías y pues me cuesta mucho trabajo ir hasta el canal de Panamá. Tira paro. Tira paro. Y este güey se Y Porfirio puso Díaz dijo, atacó. no señor. Él dijo, bueno, no me lo prestes, pero cierra tu istmo de Tehuantepec para que yo pueda comerciar por Panamá. Y Porfirio Díaz dijo, pues ni madres tampoco. De hecho hay una anécdota en la que dicen que Güey, William ¿cómo Taft- sabes? ¿Cómo se qué? ¿Cómo sabes eso? Pues leyendo y... Ah, ok. ¿De Yo dónde dije- te sacaste dije, esa pues, ¿quién mamada? verga te contó, güey? Yo estaba ahí con Porfirio. Te lo juro, güey. Se ve así que no, y este güey entró por la puerta. Y te lo juro, güey, Sí. que tronó 3 dedos y dijo, ni Y dijo, verga, ni güey. verga. Aquí Es no que se puede. todas esas cosas de dicen. Yo siempre digo dicen porque no me consta, Claro. pero son testimonios registrados. Al final de cuentas son testimonios, pero están registrados de Como gente verdad. contemporánea Historia, ¿no? que dijo que dice. Entonces, Ok. pero lo que le pide William en los hechos es que William Taft le pide a Porfirio Díaz que devalúe la moneda.
que devalúe el peso para que valga más el dólar. ¿Y fue una entrevista o fue nada más una conversación entre ellos? Fue una entrevista, güey. Ok. De hecho, si tú googleas entrevista a William Taft, Ahí está. Porfirio Díaz, está toda la 16, así como con banderas y todo el pedo, porque es la entrada de Porfirio Díaz y es la entrada del presidente de Estados Unidos. Wow. Y es una entrevista muy tensa. Digo, dice la anécdota que William Taft le dice a Porfirio Díaz, bueno, es hora de ajustar el tipo de cambio. Y que Porfirio Díaz le dice, claro, dime cuántos dólares quieres que valga un peso. Entonces Porfirio Díaz era de que todo no a Estados Unidos. Estados Unidos empieza a meter sus manos en México, porque no le conviene un güey como Porfirio Díaz que no le deja hacer nada. Y es cuando empieza el apoyo de Estados Unidos al otro güey rico que quiere meterse en la presidencia. Presidente. Este otro güey rico era el chaparrito, Madero. Chaparrito bonito. adinerado. Ok. Por eso, en esta parte que dice, las armas iban llegando poco a poco desde Veracruz y también de Estados Unidos. Es porque si llegan William de Veracruz... Taft estaba Ada y Y por Pinche Estados por el Unidos mar, por metiche. donde llegan las armas, por Veracruz. Sí. Y por Estados Unidos, por el norte. Entonces, ese es un paréntesis grande, nada más para que vayamos contextualizando que no es nada más así de que, ay, ya quisieron quitar a Porfirio porque se reelegía mucho. De hecho, ya tirando factos. Tíralo, güey, a mí me encanta. Ajá. El libro de la sucesión presidencial de Francisco y Madero, mucha gente que no lo ha leído, siempre nos han contado que no, sí, el libro de la sucesión presidencial de Madero lo escribió porque él quería ya quitar a Díaz del poder y pues nuevas elecciones y todo democrático. Y no es cierto, güey. Cuando lees el libro, la sucesión presidencial de Madero, Madero elogia a Porfirio Díaz y dice, es un güey que hizo las cosas excelente. Lo que necesitamos ahora es poner un vicepresidente que esté pegado a Porfirio Díaz para que le aprenda todo. Porque necesitamos que Porfirio Díaz, cuando se vaya, tengamos un güey igual de chingón que Porfirio Díaz. Mira. Claro. Entonces, nunca es el libro de, no, hay que quitar a Porfirio Díaz. Nunca. Nunca le tiró tibia. Órale. Yo pensé Al que se contrario. odiaba, que lo odiaban. Órale, son Órale. cuantos. Sí, la neta, yo pensé que lo odiaba a morir, güey. No, güey, Madero. lo elogiaba, güey, en ese libro. Mira. El pedo es que Francisco Madero en el libro era de que sí, necesitaba un vicepresidente así Y chaparrito, soy yo. con bigote. Sí, no, güey. mi cabrón, Él también, quería. no mames. Sí. De hecho, después del libro de la sucesión presidencial, a Francisco Madero le pide a Porfirio Díaz una oportunidad de una entrevista con él. Pues Ok. claro que se quería vender. Francisco Sí. Madero era, Claro. voy, me entrevisto, me le vendo, me acepta, soy Próximo vicepresidente. presidente. Próximo presidente. Sí, claro. Pero Porfirio Díaz le acepta la entrevista y en la entrevista Porfirio Díaz básicamente ve que es un pendejo, Francisco y Madero, y dice, este güey está Pinche bien chaparro imbécil, ni en espiritista. pedo lo voy a considerar. Ni en pedo lo voy a considerar. Topaste con el muro de Berlín. Dijo. Entonces este Porfirio Díaz dice, este güey está bien pendejo, y le dice, Te no, echaste un alacrán al pecho. No te estoy. ¿Qué dijo, güey? No te estoy avisando. Te estoy amenazando. Ay, no. Entonces el Porfirio Díaz le dice, Porfirio Díaz rápidamente identifica, pues un pinche viejo colmillo te identifica que Porfirio Díaz no vale verga. Claro. Y es ahí donde sucede una de las frases conocidas de que dice, pobre Panchito, piensa que con buenas acciones se puede gobernar un país. No conocía esa frase. La cuentan mucho, güey. Ay, la verga, güey. La cuentan mucho, güey. ¿Dónde, güey? En mi casa. Yo la digo. En mi podcast. En mi podcast, güey, la cuentan mucho, Y el Porfirio Díaz ya es donde dice, ese güey está bien pendejo, pero es una buena idea la que tiene. Okay. Entonces Porfirio Díaz empieza a preparar un vicepresidente. Pero No a era- Panchito Madero no le no. gustó que no era él, güey. Y es uno de los hombres más ricos de México. ¿Quién? Pancho Madero. Franz. La familia Madero se enriqueció en el porfiriato. Bueno, gracias al porfiriato aumentó mucho su riqueza. Y la familia Madero era una de las familias más Más ricas ricas de de México. México. Pues claro que el niño mimado que se fue a estudiar fuera de México y que regresó Quería poder. hablando con espíritus, quería el poder. No se lo dio y pues claro que me va a levantar en armas. Pero, ¿quién era el otro que estaba Sí. preparando? Ay, no me acuerdo cómo se llamara un general. Que también al Ah, último ok. Porfirio Díaz dijo, pues ni tú, No, pendejo, yo me reelijo. Y ahí es donde empieza a agitarse El todo. pedo. El Ajá. verdadero no querer delegar. Sí. El verdadero. El Uy. verdadero. Uy, Ángela. Uy, Ángel. Aunque con Quítate, tres pendejo, lo cámaras. hago yo. O sea, eso sí es verdad, pero Sí. pobrecito. Entonces,
ya con este paréntesis, vuelvo a leer esto que ya va a tener un poco más sentido. Según testimonios, las armas venían desde Veracruz y también desde Estados Unidos, ocultas en muebles, cajas de herramienta o mercancías de importación. Porque no saben, pero... ¡Ay, Porque no saben, pero Otra una vez. vez dijo Porfirio Díaz. Siempre lo decía. Cada uno de los contactos y simpatizantes con el movimiento ponía algo, ya sea dinero, rutas, información, etc. Y todo era a través de la casa de los Cerdán. Uy, era el punto. Era el punto era la importante. casa de... ¿Cómo le dicen ahora? La casa de... cuando tienen... Pues que se están juntando para... No dije nada, ¿verdad? No aportó nada. Sí. Era la casa, ¿no? Es la casa, ¿no? Era la casa, güey. Pues claro. O sea, cuando están de que van... Conspirando, ¿no? Ajá. Donde Ah, la conspiran. Las de las campañas, Las la casa... tertulias. Ajá, la casa de la campaña, ¿no? Y así de que es Simón. donde todos se juntan, pero a nadie le dicen como la ubicación, ¿no? Para Ajá. que no vaya a caer ahí. Sí, Es exacto. que ¿Cómo tiene se un le nombre, pero dice? no me acuerdo, güey. Lo que te digo, Como güey. su cuartel. ¿Cómo? No. ¿No? Ah, pero chico, más. Conspiración, no. Ay, sí. Centro de conspiración. La NASA. Es- La- Área 51. Ay, al rato me acuerdo. Los Cerdán no acumulaban armas por capricho, pues las escondían para repartirlas entre otros grupos maderistas en el estado, especialmente en Tepeaca, Atlisco y Huachinango, desde donde eran lugares estratégicos para hacer un levantamiento. Ok. Ahí había pequeños grupos de campesinos y exmilitares dispuestos a partirse la madre. Pues desde que Madero lanzó su campaña presidencial, las represiones se hicieron constantes. Porque claro, Madero dijo, pues voy a hacer mi campaña con mi dinero y el de mis papás. Claro, tengo dinero, A yo huevo. puedo. Ajá. Ajá. Con dinero baila el perro. Y Porfirio. Era un plan organizado, pero era muy precario. Además, te estás enfrentando al dictador que lleva 30 años, Treinta y güey, en el tantos años, poder. Claramente era un mal Era- plan. Sí, era un ahorcarse solo, ¿no? Casi. Ujú. No tenían apoyo oficial, no tenían muchos recursos y no tenían garantías de que eso realmente fuera a funcionar. Pero Carmen confiaba en Madero. La casa era el refugio de los hermanos Cerdán. O como diría Ana, la casa. La casa. Casa de campaña. La casa de campaña. güey, Casa de campaña. Qué fácil. La casa es donde hacen campaña. La casa de la campaña. ¿La casa de la campaña? Casa campaña. ¿Casa de campaña? Casa de campaña Pero política. que no la casa de campaña, Para es una acampar. casa de campaña. Una casa- Ajá. No, pero sí. ¿También se le llama así? Ok. Ah, vamos a confiar. Vamos a confiar Vamos a confiar en en Gerardo. Ok. Si usted tiene un insulto, póngalo aquí abajo en los comentarios. Gerardo. Dedicado a Gerardo. Aquí se lo pasamos a Gerardo. La casa era un refugio de los hermanos Cerdán, o como diría Gera, una casa de campaña. Pero ahora también un importante cuartel clandestino de los antirreeleccionistas. En el cuarto de Aquiles ahora está destinado a guardar panfletos. En el cuarto de Carmen había armas escondidas. Natalia estaba organizando las finanzas familiares y las comidas, no solo de ellos, sino de los simpatizantes. Y Máximo transportaba dinero en viajes cortos, armas e información y todo lo necesario. Afuera la represión aumentaba, pero dentro los lazos de estos hermanos se apretaban. La persecución contra Madero aumentaba y Puebla era una ciudad muy complicada para el maderismo. Justo ahí había una fuerte presencia militar, donde había gobernantes conservadores y una clase media temerosa del caos y en medio de todo. O sea, pues Ok. Puebla muy religioso, ¿no? Muy conservador y Sí, era hasta la todos de- fecha. Hasta la fecha. hasta la fecha que se jactan de tener más iglesias que días, ¿no? En el año. No Qué mames, oxos. cabrón, ya sé. Sí, creo que tienen 370 Sí, hay iglesias, no sé chingo de cuántas. iglesias. Más que En- baches aquí, güey. Qué vale. Entonces, era una ciudad muy complicada, Puebla. Y en medio de todo ese caos y de esa temerosidad de la gente de que no queremos que pase nada aquí, estaba la casa de los Cerdán como nodo de resistencia. Es en junio de 1910 cuando Porfirio Díaz ordenó el arresto de Madero. Tras. Temía el alcance de su campaña política. Le tuvo miedo. Sí, Vio güey, que había claro. mucho dinero y mucho movimiento. Sí. Y Porfirio Díaz dijo, no vaya a ser que gane este pendejo. No Sí, vaya a no, ser no, que siempre sí le arréstenmelo. salga. Ajá, entonces, ¿para qué corremos riesgo? Sí, claro. Lo mandamos a apresar. No mames. Con Madero preso en San Luis Potosí, el movimiento antirreeleccionista quedó en el aire. Algunos grupos se desmovilizaron, otros se desilusionaron. Ok, la Ok, verga. la verga. Qué desilusión. Todo- Súper desilusioné. Súper- No puede ser. Entonces, pues sí, güey, meten a la cárcel al güey al que está siguiendo y al que todos traen el pedo. Pues
ya Ahora qué verga. la situación se calmó, Claro. pero machín casi murió, güey, ahí. Pero a la escuela siempre nos van a decir, no, fue el gran movimiento y todo el pueblo unido se abrazó y Movimiento no es maderista cierto, y no güey. sé qué. Cierto. Agarraron a Madero, ni siquiera lo mataron, lo metieron en la cárcel y ya toda la gente fue, "Next", no, Se la paró verdad. todo. Oye, ¿cuánto tiempo duró en la cárcel? Fue unos meses. Fue unos meses porque Porfirio Díaz nomás dijo, pues, En lo que agárralo pasan las prisionero, elecciones. pasan las elecciones y que sea la verga. Porque Sí. al cabo, al fin de cuentas conozco a su papá, güey, es de los más ricos, ¿verdad? Ya nomás que aplaque a su muchacho y sea la verga. Sí, porque también este güey estaba bien viejo y este güey, pues acá en sus 20, ¿no? Sí. 30. Como en sus 30, sí. Pero pues todos se desmovilizaron, menos los hermanos Cerdán. No, Estos güeyes seguían, pero Sí. Todos bien traían atacados. atorado al pinche Porfirio Díaz. Desde el principio, ¿no? Sí, Desde güey. el principio todos unidos. Ajá. Carmen continuó organizando reuniones. Aquiles en la clandestinidad daba discursos incendiarios de que muera el mal gobierno y todo ese pedo. Máximo entregaba mensajes entre pueblos y Natalia seguía atendiendo a los aliados, guardaba las listas y los registros y copiaba documentos claves que se fueran a repartir, porque antes pues no era como hacer un grupo de WhatsApp y dices una Sí. cosa, ¿no? Claro. Mandar Están cadenas. todos enterados, tienes que copiar, güey. Ok. Y vámonos. Uy, qué pedo que antes se mandaban los correos. A mí yo me acuerdo que te llegaba un correo y lo hacía una presentación, güey. Y lo que le dabas, o sea, no les tocó de que las presentaciones y al último un video de una vieja que se te aparecía así de miedo. No El- mames. El correo fueron las primeras redes sociales Me encantaba. que te compartían por PowerPoint diapositivas No con mames. imágenes y todo. Güey, Sí, güey, claro. te tocó. No, lo viviste, güey. No. Fue bello. Fue Sí. bello. Su edad ahí, ¿eh? ¿Eh? Ya se nota su edad. Si están viendo en YouTube se notan la edad. Están chavalones. No, es que fue una gran red social, güey, con mucho respeto. Sí. Gmail. Gmail. No, No, ni antes era Hotmail. Hotmail. Era Era Hotmail. Hotmail, güey, ni siquiera Gmail. No, es que por ejemplo también de los correos, el con copia viene de los correos tradicionales, Sí. de que cuando mandabas algo y lo querías mandar con copia a fulanito, literal tenías que hacer una copia de la carta, te la mando a ti, pero le mando la copia a esa Ana. persona. Y va con Reescribir. copia Sí. a Ana. Órale, no Y mames. de ahí nace el con copia en el correo. El chisme El ya chisme. se lo pasé, pero pues, entérate. Entérate. Que sepa Entérate también. tú. Con copia. Y luego Gmail dijo con copia oculta, ¿qué te parece? Que nadie sepa que, nadie se lo sepa. pasaste. Sepa, muñeco. Aquiles fundó el club político llamado Luz y Progreso, desde donde a través de su semanario, cito la no reelección, así se llamaba su semanario, se difundían ideas antireeleccionistas, porque pues si se llamaba la no reelección el periódico, pues Tenía que claramente. ser algo así, ¿no? Y se promovía el voto y se anticipaba a una lucha directamente contra Porfirio Díaz. Estos güeyes se adelantaron, es de aquí no vamos a agarrar vergazos contra Porfirio Díaz. Tenían los hermanos Cerdán aliados en Veracruz, en Huachinango y lo más importante, en Gringolandia. El Eran- movimiento que estaban haciendo estos güeyes estaba muy fuerte. Sí, güey. Sí. O sea, Madero estaba bien pendejo ahí en la cárcel, güey. Y estos Pero estos estos güeyes güeyes como si estaban ellos con- estuvieran Sí. peleando la pinche presidencia. Sí. güey. Totalmente como si para ellos fuera ir el poder. O sea, si a alguien se lo debe el movimiento maderista es a los hermanos Cerdán. No hay manera que Madero hubiera continuado Y sin los este hermanos güey en la Cerdán. cárcel Sí, güey, de contando que- así. Hablando con ¿Qué muertos. será? ¿Qué será? ¿Qué será de los hermanos, güey? ¿Qué andarán haciendo? ¿Qué andarán haciendo mis cabrones, güey? Pero la represión no aflojaba. Las autoridades ya los tenían en la mira. Los periódicos locales ya los señalaban como agitadores. Ok. La policía Ándale. tomaba nota de quién entraba y quién salía a la casa de los hermanos Cerdán. Ya estaban en la mira. Ya estaban en la mira. Y Francisco Madero ya dormido. jetón. El 5 de octubre de 1910, Madero escapó de prisión y cruzó a San Antonio, Texas. Qué raro que escapas de prisión y te acepta Estados Unidos como Sí. así. ¿Tú crees que Estados Unidos lo mandó a sacar? Pues claro. Ah, Yo Me opino, encanta. a lo mejor Sí. no. Me pero- encanta tu teoría, güey. Sí. Me encanta, güey. El 5 de octubre, pues se escapa de la prisión, se va a Estados Unidos, Texas. Y desde ahí publica el llamado Plan de San Luis Potosí. Oh. El plan de San Luis Potosí. Los planes, cuando hemos visto en Plan de episodios Iguala, pasados, plan de Ayala, plan Plan de... de San Luis es porque Potosí. ocurre en. Es el plan de Ayala porque se hizo en Ayala. En Ayala. Ah, ok. Plan de Ayutla porque se hizo en Ayutla. En En Ayutla. Ayutla. Pero si este estaba en Estados Unidos, ¿cómo se llama San Luis? Eso es lo interesante, güey, porque ahí entra la mercadotecnia. No es lo mismo si te digo plan de San Antonio, Texas, güey. No. Porque además violaría leyes internacionales de ese Claro. momento y de Wow. ahorita, ¿no? Sería una intervención gringa. Entonces fue Sí. de no, güey. No es. Tú ponle de San Luis, güey. Pero en Tú realidad- di que lo que hiciste San en San Luis. Luis, güey. En la cárcel.
Y ponle fecha, deliberadamente tiene la fecha de 5 de octubre de 1910. Que fue el día fue la fecha que se escapó. piró. Ok. Supuestamente Lo hizo en San lo Luis. hizo, escapándose, lo primero que hizo fue un plan gigante redactado. Y luego ya lo lanzó. O sea, no tiene ni No tiene tantita lógica. lógica. Entonces, Ajá. ese es un plan muy apócrifo, vamos Ok. a decirle. Muy pendejo, pues. Muy Muy pendejo, muy pendejo porque en ese plan se difundió y es el único plan revolucionario que tiene fecha y hora. En el plan decía todo lo que desconocía el gobierno de Porfirio Díaz, decía que declaraban nulas las elecciones recientes donde Díaz se había reelecto y abiertamente llamaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Es el Tras. único plan que tiene revolucionario Fecha que y tiene hora. fecha y hora, güey. 20 de mames. noviembre de... ¿A qué? A las A 6 de las la 6 tarde. de la tarde. güey. O sea, Ok. guerra avisada no mata soldado, güey. O sea, ¿qué Sí. pedo? ¿Cómo te va a avisar, güey, que te va a dar en la madre de tal Claro. fecha? Ese documento, el plan de San Luis, lo cambió todo para los hermanos Cerdán. Ya no se trataba de ideas, sino de un llamado a la acción directamente. Claro. Claro. Carmen recibió una copia del plan a través de emisarios maderistas. Mándeme una ambulancia porque va a haber putazos. A la patrulla. patrulla. Ay, sí. ¡Bájelo! Carmen recibió una copia del plan y pues se prepararon para la lucha inevitable. Pues su casa era fundamental para el inicio de esa lucha desde el centro. A partir de ese momento, intensificaron la recepción de armas. Comenzaron a entrenar a voluntarios, acomodaron muebles, hicieron pasadizos para esconder fusiles y redactaron listas de distribución. Haciendo de la paciencia una virtud, esperaron hasta el 20 de noviembre. Se organizaron pasillos allí en la casa, Se allí en la casa prepararon. se inventaron Se pasillos preparó. secretos, güey. Se puso linda, su amiga llamaba. La Carmen. La Francisco Carmen. Madero llamando Madero. con su bigotito. ya. Sensual. Eh, ¿Madero tenía bigote? Sí, sí, Sí. tenía bigote. bigote, barba así. Ajá. Así Muy- como tú. No, No. muy nietzscheana. Y ¿no? luego la Sí. tenía así como así, ¿De ¿no? chivito? De chivito y luego tenía dos lentecitos así pequeños. Y así ¿Sí? chaparrito y... Y Era como espiritista. el Funko Pop de Friedrich Nietzsche. Así chiquito, güey. Te mamaste, güey. Todo Chichiste. pendejo. Chichiste. No sé, ¿no? Del Atlas se quedó pendejo, güey. Y luego. Lara Nietzsche. No es mi culpa, pinches perros poco paseados. Sí, güey. Entonces, a partir de ese momento, hicieron por la casa un pasadizo secreto y todo el desmadre Ok. para organizar y empezar a repartir armas en cuanto sea 20 Pinche de noviembre. motín. Un Ahí. motín. Empezaron a organizar todo el motín. Pero, pues, ya avisado, el gobierno, pues dijo, vamos a ponerle en su madre antes de que empieces y ya están muy preparados. Pues no había sido una decisión muy inteligente de parte de Francisco Madero en su plan de San Luis. Pues no, güey. La presión en Puebla era tal que la revolución llegó a los hermanos Cerdán antes de que ellos pudieran salir a hacerla. Pues la mañana del 18 de noviembre de 1910, 2 días antes Ni se del esperaron llamado- al 19 ni al 20. Ni al 20. el 18, güey. 2 días antes, Puebla despertó bajo sitio. ¿Qué es un sitio, Mariana? Sitio significa que nadie puede entrar ni salir del lugar. Y ya, eso significa que Un está toque sitiado. de queda. Un- Lleva el Un toque de queda, no entra comida, no sale nadie. ni entra Voy nadie. a apagar la luz y va a aparecer lo que se están robando. y Sí. nadie va a salir acusado Sí. aquí. Ah, ok. Entonces, Eso es está sitiar. sitiada Puebla. Ya nadie entraba y nadie salía. No pasó mucho tiempo para que las traiciones de supuestos antireeleccionistas y las propias investigaciones de los federales pusieran a los hermanos Cerdán en el ojo del gobernador Mauricio Martínez, quien para entonces ya sabía de la importancia de la casa de los hermanos Cerdán para el maderismo, desde la logística que ahí se llevaba hasta las armas que ya tenían almacenadas. Mira. El gobernador seguía las instrucciones directas de Porfirio Díaz. Claro. Hay que actuar antes del supuesto levantamiento nacional. Tenía miedo. Pues ¿Tú crees que sí, tenía miedo? Veía huecos que tuvo Sí, que aprovechar. claro. Incendios que apagó antes de que Estaba paralizado y no me podía mover. podía mover y Porfirio Díaz. Los militares se adelantaron. La orden era clara: irrumpir y asesinar. O exterminar, pues. Dios. Mátalos. Mátalos en caliente. Rodearon la casa. Se posicionaron en lo alto de la iglesia que estaba enfrente de la casa. Y después de un tenso silencio se desató el caos. Las balas resonaban en toda la calle.
Las maderas de las ventanas y las puertas despedían astillas a cada balazo. Aquiles se encontraba en ese entonces enfermo, tenía fiebre, pero eso no le limitó para tomar un rifle y comenzar a defender. Carmen ordenó cerrar las puertas, subir municiones y mover a los heridos y preparar una defensiva. Máximo se atrincheró con otros combatientes. Si nadie podía salir de la casa, entonces nadie iba a poder entrar a la casa. Natalia esquivaba disparos y preparaba vendas mientras atendía a los heridos. Y Natalia acá. Venda. Venda. Tiro, venda. La casa, que había sido centro de planeación, se volvió una trinchera real. El combate duró horas, gracias a que en la casa supieron defender. Desde las ventanas, los Cerdán y un pequeño grupo de aliados respondían el fuego militar. Carmen no disparó, pero abastecía municiones de aquí para allá. Organizaba turnos y daba instrucciones. Pero desde dentro, los hermanos Cerdán y compañía sabían que no había manera de resistir atrincherados mucho tiempo. Estaban encerrados. Están encerrados en la casa, güey, lo están balaceando. Se encontraban en Puebla y el apoyo que pudieron haber tenido del maderismo estaba a kilómetros de distancia en el norte del país. O sea, estaban acá en Ciudad Hasta Juárez la esos verga. güeyes. Y en Puebla esos güeyes estaban solos adentro de una casa trincherados de todo el ataque militar. Se veía perdido el asunto. asunto. Ocurrió lo inevitable. Los militares derribaron la puerta principal a culatazos. Y entraron. Me imaginé algo raro. ¡Pum, pum, pum! Desde el piso de arriba, Aquiles disparaba. Los soldados subían gritando y disparando. Los aliados de los Cerdán, que eran obreros, campesinos, incluso estudiantes, intentaron resistir. Pero una cosa era resistir y otra estar preparados para contener una ofensiva militar. Sí, no mames. Alguno fue abatido en la sala, otra persona en el pasillo, a un tercero lo encontraron escondido en la despensa. Lo arrastraron por los cabellos hasta el patio donde ahí mismo lo fusilaron. Güey. La casa temblaba con cada disparo. Había vidrios rotos, humo espeso, muebles volcados. Uno a uno los aliados fueron detenidos, ejecutados o desaparecidos. Los hermanos ya no tenían mucho que hacer. Intentaron esconderse o escapar. Aquiles, ya herido, corría de habitación en habitación. Seguía con su fiebre, pero con furia. Herido, no dejaba de disparar y desesperado gritaba a sus hermanas: ¡Estás pendeja! Organizó ¿Dónde están las tortillas? ¿Por qué están acá arriba y no en la cocina? Gritaba. Este güey. Desesperado. Organizó barricadas improvisadas con colchones y guardó silencio para no ser encontrado. Después de horas de disparo, humo y sangre, el tiroteo en la casa Cerdán fue apagándose a golpes de botas. Los gritos se hicieron susurros. Solo se escuchaban las botas de los militares buscando a las demás personas en la casa. Ok. Entre ellos a los hermanos Cerdán. Sí, los principales, ¿no? Al primero que encontraron fue a Máximo. Al más chico, claro. Además, Al más por pendejo. penda. Lo encontraron en el techo intentando proteger un grupo de armas escondidas en un compartimento de madera. Lo hirieron en una pierna, lo bajaron a empujones sangrando y gritando: «Somos muchos, esto no acaba aquí». Todavía se ponía al pedo mi niño. Hombre. A Natalia la encontraron poco después junto a la ventana. Estaba desesperada quemando papeles. Entre ellos estaba quemando la lista de los maderistas que había en Puebla. Ok. Ahí mismo. Protegiéndolos. Ajá, fue de... si me hallan, pues que me hallen sin estos Ajá. papeles. Toda esta información. Ahí mismo donde la encontraron la sometieron y la golpearon brutalmente para sacarle información sobre si sus hermanos escaparon o en dónde se escondieron en la casa. Ok. Ella no dijo nada. Carmen, aunque nunca disparó, fue encontrada varias horas después, escondida en un closet y armada. Entonces estoy hablando de 6-7 horas Sí, después. güey. No mames. En la casa la encontraron porque le hicieron pasillos secretos y todo el desmadre en la casa. Era un Narnia ahí. Sí, güey, te metías al closet y salías ahí con... Entonces, Carmen la encontraron varias horas después escondida en un closet y armada. Aquiles Cerdán ya no tenía con qué pelear. Estaba herido, no tenía municiones y con la casa tomada, se ocultó en un pequeño espacio bajo del piso, junto con 2 aliados. Ahí esperó alrededor de 15 horas. What? Está... Un viajecito en camión de aquí a Durango. Ándale, Se acordó. Me acordé. respirando tierra como el Durango. Como un viajecito a Durango. Respirando tierra. Con 2 aliados como en Durango. Como en- Oyendo cómo subían y bajaban los soldados. Quería pensar que sus hermanos sobrevivieron. Solamente eso estaba pidiendo.
No salía de su escondite, pero dicen que alguien de los maderistas que atraparon lo terminó delatando después de una golpiza. No mames. O Pues- simplemente dicen que los soldados sabían que no podía haber escapado y no se fueron de esa casa Hasta hasta que encontrarlo. salieron hasta encontrarlo. Cuando los soldados levantaron las tablas del piso, allí estaba en un pequeño compartimento. Lo sacaron de ahí con el rostro sucio, con las manos vacías y la frente alta. No dijo nada porque no le dieron oportunidad. Rápidamente una bala en la cabeza quemarropa hizo que el mayor de los 4 hermanos cayera como si fuera nada. Murió sin saber que sus hermanos seguían con vida. Y murió sin despedirse después de compartir con ellos literalmente toda su vida. Todo. Los otros 2 hombres fueron arrastrados y fusilados fuera de la casa. Después de ser ejecutado, el cuerpo de Aquiles fue colocado en la habitación principal de la casa, con la puerta abierta para que todo Puebla pueda ver lo que pasaba un traidor a la patria. Como hacían ver a quien traicionaba al gobierno. Y desde siempre, ahorita, Sí. ¿cómo le Sí, dicen a sí. quien opina diferente al gobierno? Traidor a la patria. Y así, aquel 18 de noviembre de 1910, comenzó la lucha armada de la Revolución Mexicana. No comenzó el 20 de noviembre como todos estaba nos hicieron creer. Oye, No pero comenzó igual en lo el norte. festejamos el 20 de noviembre. Sí, porque todos estamos en el consciente colectivo de tirar a León en la lucha de los hermanos Cerdán. Esa Ok. lucha no cuenta, güey. No, güey, a partir de este año yo empiezo a celebrar el El 18. 18. Sí. Y cae en fin de semana, 18, 9, 20 18. pisteando. Sí. Como los hermanos. Sí, como los hermanos. Entonces, les digo, no comenzó la lucha el 20 de noviembre como nos hicieron creer. No comenzó en el norte como nos hicieron creer. Comenzó en una casa de Puebla que fue defendida hasta el final por los dueños, por los hermanos Los Cerdán. hermanos. No Cerdán. manches. Máximo Cerdán, herido de bala en la pierna, fue arrestado. Pasó semanas en prisión y fue liberado. Pero nunca volvió a hablar públicamente del levantamiento ni tocó temas de política. Quedó tan marcado por la pérdida de su hermano, a quien siempre quiso parecer. Natalia Cerdán, también arrestada, fue liberada tras unos meses. Murió pocos años después debido a las secuelas graves de salud que le habían dado los golpes de los militares y además de sus Manches. pésimas condiciones de encierro. Carmen fue arrastrada por la ciudad hasta ser encarcelada. O sea, primero su arrastrada ¿Por la literal ciudad? por Puebla Ok. hasta llevarla a prisión. Carmen ya no sabía qué era más insoportable, el dolor físico que cargaba o el que fue la única que pudo ver a su hermano muerto con una bala en la cabeza adentro de la casa y exhibido como un trofeo de guerra. Y el ángel llora. Cuando Carmen salió de la cárcel, no la esperaban homenajes, no la esperaban abrazos ni cargos importantes. Madero ya era presidente. Había ganado gracias a un movimiento al que Carmen y su familia se habían entregado por completo. Pero el nuevo régimen, ese nuevo gobierno que quitó al tirano de Porfirio Díaz, no los mencionó. No hubo reconocimiento oficial y los hermanos Cerdán quedaron en las sombras. Carmen se quedó viviendo en Puebla. Siguió trabajando en la política local, pero sin cargos, sin salario, y participó en campañas de alfabetización en apoyo a los obreros y en círculos feministas. No mames. Carmen nunca pidió nada, nunca habló de más. Lo suyo ahora era servir a la población. Ya lo suyo no era figurar en la escena. Carmen Cerdán murió en 1948. No hubo desfile, no hubo honores militares. Solo una señora mayor de edad, de salud débil y sin cargos oficiales, muriendo en su casa como cualquier persona, como cualquier ciudadana más de ese entonces. Había entregado su juventud, su libertad y a su familia a la revolución, y el régimen por el que luchó no la recordó. Durante años, su tumba en el Panteón Municipal de Puebla pasó muy desapercibida. No está en la rotonda de personas ilustres, ni en ningún mausoleo oficial. Fue enterrada sin honores de Estado, sin homenaje nacional ni ceremonia pública. Su tumba fue sencilla, como su vida después de la revolución. Después de eso, los periódicos no la mencionaron, los libros de texto no la incluyeron. Su nombre era un susurro en Puebla y un olvido para el resto del país. Aún hoy muchos no saben decir quién fue Carmen Cerdán ni ninguno de sus hermanos. Esa casa, donde una vez tronó los fusiles, donde Aquiles Cerdán fue asesinado, y que hay fotos en Google, no estoy existe. diciendo que vaya Ok. a revisarlas, pero están las fotos del cadáver de Aquiles frente a la casa. No manches. Hoy esa casa, esa casa que fue el escenario de todo este episodio, sigue en pie. Y Ok. esa casa sigue con las marcas de balas originales. Wow. Está en el centro histórico de Puebla.
Actualmente se llama Museo Regional de la Revolución Mexicana, que es irónico que ahora sí es el de la Revolución Mexicana, pero nunca tuvo ese reconocimiento, y la gente que tiene la oportunidad en Puebla de ir al museo puede ver las balas no solo afuera como en las fotos, sino adentro de la casa. Todavía están los impactos, todos los impactos de balas, y quiero ir. Sí. Googlen, vamos a Puebla. Vamos a Puebla, vamos a Puebla, sí. Uy, y qué tienen los padre. atuendos de los hermanos Cerdán. Hay un espejo en la entrada que es el original y está balaceado y pedazos caídos y pedazos completos No mames. de ese espejo. Mames. Está el sillón, están las maderas de donde sacaron a Aquiles Cerdán. En las fotos de la época están las fotos de donde sacaron a Aquiles Cerdán en el momento. Y está el cadáver de Aquiles Cerdán afuera. Y qué cabrón cree que todo el jale lo hicieron los hermanos y el Todo, presidente. Ya. Realmente, ¿cómo ¿qué iba hizo a ser la Madero? revolución, güey, sin los ¿Qué hizo hermanos Madero? Cerdán, güey? Lo encerraron nada más. Hizo el plan de San Luis. Eso fue en San Luis. Ni en San Luis ni era plan. Y nomás lo escribió. Pero esa casa pues ya no es solo un museo. Hoy puede ser una herida detenida en el tiempo y un interior con los mismos espejos rotos de aquella batalla. Quien camina por ahí sabe que no es como ir a un museo cualquiera. Es como entrar a una casa donde alguien aún te espera, donde Carmen aún respira. Pues décadas después de su muerte, el Estado mexicano por fin reaccionó. Fue hasta 1960. Ya estaba muerta mi niña. Ya. Ya llevaba décadas muerta. No, man. Fue hasta 1960 que el gobierno federal declaró su casa como monumento histórico. Después, en los 70s, se comenzaron a mencionar a los Cerdán poco a poco en los libros escolares, como si fueran un secreto. Pero fue apenas en el 2020, hace 5 años, güey, Cállate. que el Banco de México lanzó un billete de 1,000 pesos, en el que incluía el rostro de Carmen Cerdán. Actualmente ahí aparece Carmen Cerdán, Wow. junto a Armila Galindo y junto a Francisco y Maderos. ¿Cuántos Yo no conocen? quiten a Madero. Ay, sí, güey. Mira, yo, Bórrelo. Banco de México, Quita Madero. quítalo, güey, a la chingada. ¿Cuántos conocen ese billete de 1,000 pesos? ¿Y Pocos. cuántas veces se han preguntado quién es esa ¿Quién era? mujer de cabello recogido y Ajá. mirada soñadora? Porque uno ve los videos y dice, ¿quién serán ¿Quién esos? es esto? ¿Quién sabe? Yo Sé que ese reconocí güey a es Madero, Hermilia y conocí a Madero, pero no sabía quién era la otra. que es la que está hasta el fondo. Sí, la ¿Tú ves Ya. el billete? tercera. El Yo billete. todavía al fondo. Todavía hasta el fondo allá, Ay, a mi no. niña. Pero el billete más grande. Los Cerdán no fueron una familia de mártires perfectos. No fueron estatuas de bronce, fueron hermanos. Aquiles era terco, directo, con ideas que lo hacían parecer peligroso, cuando en realidad solamente buscaba justicia y protección para sus hermanos. Carmen era la estratega silenciosa, la que sostuvo todo cuando los demás caían. Natalia, la hermana leal, fue la que nunca delató a quien se rompiera y mientras ella sufriera. Máximo fue el que sobrevivió a todo y aún así tuvo que vivir con silencio. Los unió algo más fuerte que la ideología, los unió la sangre, el coraje y la convicción de que México podía ser otro, al menos como ellos se lo imaginaban. Ok. Al día de hoy hay calles con su nombre, hay alguna escuela, hay algún museo, pero hay algo que no se ve. La forma en que se cuidaron ellos mismos mientras el mundo se les veía encima. La forma en que resistieron no como héroes, sino como hermanos. Y aunque la historia oficial apenas los menciona, y muchos no podrían ni conocer sus nombres, dejaron algo más que ningún gobierno va a poder borrar, que es el ejemplo de que los hermanos, cuando se aman, están dispuestos a caer por el otro hermano, pero también a levantarse y una vez por la misma razón. Hoy la justicia se llama memoria y quien nos escucha decide si ellos viven o vuelven a morir. Ay, que vivan. Que viva Carmen Cerdán y los hermanos Cerdán. Oye, Ay, y qué es. bo- Ay. Oye, Oye, ¿y quién era Madero? No. Y o sea, Madero se deslindó totalmente ya cuando fue presidente. Madero dijo, yo estoy ocupado en más cosas, chavos. Yo no ya tengo soy tiempo". presidente, a mí ya Ya. no me anden con simplezas. No atiendo pedidos chicos. Sí, o sea, es que la Revolución Mexicana es uno de los temas más complejos por como nos los han enseñado de Sí, claro. todos están unidos, pero realmente cuando Madero toma el poder, los libros siempre nos pintaron de, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Madero, todos juntos. Amigos. Ajá. No, güey, cuando Madero entra al poder, Emiliano Zapata le dice a Madero, oye, güey, yo te apoyé en tu revolución, ya que estás en el poder, dame las Jala. tierras que me prometiste. pura verga. ¿Cuál es Y tierra? Madero le dijo, no, güey, es que es mucho pedo, güey, es mucho trámite. Y fíjate que ahorita andamos ocupadones. Y luego Emiliano Zapata le dijo, pues tú te Pues, parto tu madre, ¿cómo sí. la ves? Entonces, Madero es presidente y Emiliano Zapata quiere matar a Madero ahora. Entonces, la revolución es un desmadre por el poder, en donde entra Madero y todo se pone peor. No mames. Oye, ¿y un Carmencita desmadre. no tuvo familia?
No tuvo familia, Nunca se casó y No, tuvo Tuvo hijos. hijos. una vida ahí como así. Qué agüite, güey. Qué agüite. La Hay, neta. hay un, actualmente hay, creo que se llama Máximo precisamente. Bueno, no tengo el dato exacto, pero hay un hombre que es descendiente de alguno de los hermanos Cerdán, no sé cuál es, que también escribió un libro Ok. hablando de la familia Cerdán. Pero no hay nadie que tenga así activismo a favor de los Cerdán. Entonces sigue siendo ahorita como el tema a oscuras, los hermanos Cerdán en el maderismo. Claro. O sea, sigue siendo un tabú. Sigue ¿no? siendo un tabú los hermanos Cerdán. Sí se les Órale. hacen festividades, pero son esas festividades de gobierno de... Nomás para que digan, para que se los olvide. La gente no recuerda eso. Y no Claro. se los vamos a enseñar. Y no, nunca mames. se te enseña, o sea, en la escuela se te habla de todo este movimiento, del plan de allá de San Luis y la fregada, pero jamás se menciona a este grupo de hermanos que tuvo, que fue muy importante pues para que Madero fuera presidente. Pues sí, Sí, güey, güey. literal fue lo que... Le hicieron el jale. Le hicieron el jale, güey. Sí, organizaron todo el Ellos pedo. hicieron la chamba, Ellos güey. hicieron la chamba y Madero nomás llegó y se sentó. Ese güey salió de la cárcel, arre, Arre. ya quedó. Ya quedó. Uy, me la rifé. Qué cansado estuvo, güey. Sí, Un pelear. Un pelear. Un pelea, güey. puta. Qué pesado, ¿eh? Sí, güey. Está pesado ser revolucionario, merezco ser presidente. No Y- mames, hijo de perra, güey. Y ya es el presidente. Vamos a seguir hablando en los demás episodios de Francisco y Madero y de Porfirio Díaz. Para que. Sí, con Porfirio dichos de Díaz. Porfirio Díaz. Oye, ¿y Francisco y Madero tiene familia? O sea, ahorita hay gente que viene de ahí. Sí, ¿no? Precisamente de Francisco y Madero, creo que no. Pero de los Madero es una familia que todavía sigue siendo de las más ricas. Pero y es de todavía ellos, está. ¿no? Hay un vino que se llama Casa Madero. Pues la Casa Madero. El vino de pero Casa pues Madero es es de del. Parras, Coahuila. Y va de. Ah. Es de la misma familia Madero de Francisco y Madero. Ya no lo voy a tomar. Guanillo. Guácala, qué Guácala. porquería. Fíjate que me encantaba, pero me Pero- Se encantaba. cancela. Sí, güey. Funado. Ese fue el episodio de los hermanos Cerdán y su participación en la Revolución Mexicana. Me Qué encantó. cabrón, no sabía de Me estos encantó. güeyes. No, ni yo. Qué culero, güey. Qué, Qué culero. culero. O sea, hacer tanto y... ¿Qué hubo? Y ya. Y ahí sabe te qué? Y ya quedaste. quedó. Ajá. Ajá. Literal, o sea, no hay... Como que sí hay registro y sí hay como a lo mejor esta historia, pero... Pero no ese reconocimiento. no hay reconocimiento ni siquiera Patriótico. Ajá, o sea, y lo más porque pues obviamente fue una muerte como en familia, ¿no? O sea, Sí. como que qué triste. Sí, se les quiso ver como que, mira, los hermanos revoltosos de esa casa. Pero, güey, el movimiento que esos güeyes intentaron Y el hacer. desmadre pues, que hicieron. Y el desmadre que hicieron. Tanto que Porfirio Díaz estaba temblando más por el Sí. desmadre que traían en Puebla que por el Francisco Madero Que allá en el por- norte avisando. Ese güey. No temía por el güey haciendo cartas, temía por los Por hermanos. los hermanos, güey, están güey. haciendo Ajá. cosas, güey, están resolviendo. Qué chido, güey. Un aplauso a los hermanos Un aplauso. Cerdán, güey. Viva no los mames. hermanos Cerdán. Ese fue el episodio de hoy. Ojalá y que les haya gustado. Si quieren saber más de los hermanos Cerdán, pueden leer el libro de Carmen Cerdán de Silvia Molina. Ok. Pueden leer Las mujeres Cerdán y la revolución en Puebla, 1909-1914. Así se llama. Es de Graciela Fabián Mestas, la que cité mencionaste. ahorita. Y pues este trabajo se hizo a partir de esas fuentes. Consúltela, las de las mujeres Cerdán y la revolución en Puebla. Si le gustan las novelas históricas, pues es una gran novela que yo creo que va a disfrutar. Y pues tiene mucho más contexto que lo que va a Este poder episodio. tener este episodio, ¿no? Ok. Ana, muchas gracias por Ay, acompañarnos. muchas qué gracias a buena por ustedes. venir. Muchas gracias por la invitación. Siempre me la paso increíble con qué a ustedes. gusto. Padrísimo. Increíble. Increíble. Y me encanta mucho su proyecto. Ay, Ay, gracias. gracias, Igual Ana. el tuyo, gran. muchas Vaya gracias. y Sol de visite y siga. medianoche todos Todos los jueves. todos los jueves. A las 7 de la tarde. Pero si usted es miembro, todos los miércoles. ¿Qué óvole? Ah, qué óvole. Qué óvole. ¿Cómo te quedas, preciosa? ¿Cómo te queda? Me quedé helada. fría. Frisada quedé. Así que ahí están para que la sigan sus redes. Si quieres anunciar algo, lo que sea, tus redes, este es tu espacio. A mí me encuentran como soy Ana Corcuera. Siga este bello podcast. Claro. Mándeselo a quien más confianza le tenga. Y a deje quien más más quiera. de 9,000 comentarios. por Sí, favor. comente. Sí, por favor. Y compártalo a sus hermanos. Ándele. Sí. Compártelo a tus hermanos y esta es Dile- una dedicatoria de amor. para Dile tu hermano. tú, ¿Harías ¿armarías, esto por mí? sí, ¿armarías una guerra conmigo o te Bájalo. pandeas, culero? Ahí en la casa de mi mamá, ok. Sí. Arre. Mariano, ¿algo que quieras decir? Nada, a mí me siguen en las redes sociales como me apodan Marín en Instagram, en TikTok y creo que nada más. Y nada, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muy bien. Bueno, muchas gracias a nuestra producción de Público Difícil. Gracias Por siempre Ángel, apoyarnos. gracias Síganos Kevin, ahí gracias en las Jera, redes. gracias Diana que no estuvo, pero muchas Ah. gracias. Sí, también. Y pues esto no es una clase de historia, es una historia con clase. Ay, Bye. Ah, público difícil, ¿eh?